Muy bien, hemos estado tocando una serie sobre, hemos empezado con la pesca. ¿Se acuerdan de la pesca? ¿O solamente se acuerdan del pececito que casi se muere? No, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la pesca? ¿Se acuerdan de la actuación de Jonathan? Más la caña de pescar. Y ahí el pastor nos enseñó lo importante que es ser pescadores de hombres. ¿Todos están cumpliendo su tarea de pescar? No levante la mano, no lo voy a comprometer. Prefiero que ahí reflexione y piense. Luego Natalia nos habló de qué es ser un discípulo, qué significa ser discípulo. Y Adriano, la semana pasada, quien hizo una gran labor, saben, no es fácil pararse acá, porque después usted mete en el arca a Moisés y Josué abre el mar en dos, porque está tan nervioso que puede confundir la palabra, ¿no? Bien, entonces, sus ideas. Adriano nos habló sobre yo o sé discípulo, el reto de poder asumir el ser discípulos. Y hoy yo voy a continuar. Pero antes de continuar, quisiera que podamos ver un video, Control, adelante. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Esa es la pregunta. ¿Qué somos? ¿Creyentes o discípulos? No me responda, piénselo. No levante la mano, porque creo que es una respuesta personal. Y creo además que todos estamos llamados a ser discípulos, no creyentes. Obviamente creyentes discípulos, ¿no? Pero no solamente creyentes. Y hoy quería compartir con ustedes la historia de un personaje que algunos de repente han escuchado acerca de él y otros no tanto. Pero su nombre es bien difícil de olvidar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 2. Versículo, ¿están ahí? Los espero. ¿Está corriendo los 120 minutos que me corresponde? ¿No? Ok, ya. Me parece que no está corriendo, pero voy a confiar. Que conste que si me paso a los 160 minutos no es mi culpa. Ok, vamos al versículo 25. Pero consideré necesario, vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Yo sé que de repente ya se habían acomodado, pero vamos a sacudirnos un poquito y vamos a leer la palabra. Y dice así: pero consideré necesario enviarles a Epafrodito. Repita conmigo, Epafrodito. Mi hermano y colaborador y compañero de lucha y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. Porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristezas a mis tristezas. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que, al verlo de nuevo, ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Recíbalo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Podemos tomar asiento. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje que he titulado Ya no me pertenezco. Porque un verdadero discípulo es consciente que su vida ya no es suya, sino le pertenece a Dios. Y vamos a tomar la vida de Epafrodito como ejemplo. Cuando yo estuve estudiando la palabra, el Señor me habló mucho y verdaderamente no estoy ni en los talones de Epafrodito. Tengo mucho que aprender. Y quiero desarrollar con ustedes rápidamente 4 puntos, porque de los 120 ya me quedan 32 minutos. Así vuela el tiempo. Y punto número 1, un verdadero discípulo entiende que su vida ya no le pertenece. Epafrodito estuvo a punto de morir, lo dice la palabra, por la causa de Cristo. O sea, él había decidido entregarse plenamente, que no le importó para nada los riesgos que podía enfrentar en su servicio a Dios. Dice la Biblia que se enfermó a punto de morir, no se enfermó persiguiendo sus sueños, no se enfermó tratando de cumplir sus metas, no por cumplir su trabajo y agradarle a su jefe, no se amaneció los fines de semana porque tenía que conseguir el cartón. Él enfrentó la muerte en su servicio a Dios, porque él veía que su vida ya no le pertenecía. Y cuando tú eres consciente como discípulo que tu vida ya no te pertenece, tú dejas de negociar con Dios tu obediencia y estás dispuesto a hacer lo que Él te pida. Llegar a ese punto es difícil. Es simple, pero difícil porque nos incomoda.
porque estamos cómodos en la zona donde nos encontramos. Porque si nos piden un poquito más, no, eso no es para mí. Ahí nomás, conmigo, no cuenten conmigo. Y ponemos condiciones, limitaciones a Dios. Totalmente. No, ya, ok, yo te voy a servir si puedo llegar a las 10 de la mañana, o si no interfiere durante la semana, si no interfiere con mi tiempo de descanso. Ahí sí, ok, cuenten conmigo. Pero si me piden que seque a las 6 de la mañana, no. Yo los domingos o los sábados duermo un poquito más. Así que no cuenten conmigo. Un verdadero discípulo sabe que su vida no le pertenece. Y si Dios te dice, y estás caminando por la calle, quítate las zapatillas y entrégaselo a ese Señor, tú como discípulo no tendrías ningún problema en hacerlo. Y no estás pensando, no, ese es mi pensamiento, me emociono muy rápido, recién me compré estas zapatillas que está regalando, el Señor me bendijo a mí. No, son mis emociones. Dime tú, ¿cuándo tus emociones te van a llevar a ser generoso? La generosidad viene de Dios, no está en ti. Es una característica de Dios. Es Dios en sí mismo. Entonces, si Dios te dice, oye, esos 10 soles que tienes en tu bolsillo, dárselo a la hermanita. Y tú, pero son mis 10 soles, yo me iba a comprar mi chup. El chup en la esquina y le iba a invitar a mis sobrinos. Pero Dios te quería usar a ti porque la hermanita se iba a ir caminando a su casa y necesitaba esos 10 soles para almorzar y poder llegar a su casa. Pero tú dices, no, es que eso me incomoda, yo no le entro a eso. Pero ¿cuántos de nosotros somos conscientes de que Dios nos habla y decidimos ignorarlo? Y en verdad Dios habla todo el tiempo. Todas esas impresiones que tú dices, no, es que soy yo. Todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo justo viene de Dios. Todo lo que es generosidad. Generosidad viene de Dios, no viene de ti. No te levantases un día y dices, ay, tengo 200 soles de más en mi cuenta, voy a salir a la calle y voy a empezar a repartir. ¿Alguien se ha levantado diciendo eso? Tú dices, uy, con esos 200 soles voy a ir a comprar y ya te compraste maquillaje, ropa, zapatillas, o te vas a ir, no sé, a comprarle lo que tú quieras, pero es para ti o tu familia, no para otros. ¿Y qué si esos 200 soles Dios te los pide? Tú dices, pero es que yo me he sacado la mugre con esos 200, o sea, me he ahorrado. ¿Qué si Dios te dice, esos soles que tú tienes ahorrados y que has ahorrado por años, entrégamelos? No, eso es mi carne. Qué carnal soy, una chuletaza, dices. No, es Dios. Pero nos cuesta verdaderamente decir que Él es nuestro Señor. Porque cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Señor, todo le pertenece. Nos llenamos la boca diciendo que Dios es dueño de todo, pero yo soy el administrador y Él me tiene que pedir permiso para ver si yo lo doy. Y así no funciona. Pero ¿cuántos de nosotros somos conscientes de que verdaderamente mi vida le pertenece a Dios? Vamos a Romanos 14, 7 y 8. Me escucho muy fuerte. ¿Me escuchan bien? ¿Me bajan un poquito acá? Me perturba mi voz. Dice, y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cuando entiendes que tú le perteneces a Dios, ya dejas de negociar la obediencia. Y Epafrodito sabía que su vida le pertenecía a Dios. A él no le importó enfrentar la muerte si era por causa de Cristo. Número 2, un buen discípulo tiene la actitud correcta. Miren lo que dice acá, el versículo 25. Pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Son 3 características que le pone Pablo a Epafrodito. Hermano, había una conexión espiritual. Colaborador, trabajaban juntos en la obra. Y compañero de milicia, ellos oraban, intercedían, luchaban en el campo espiritual. Había una conexión muy fuerte entre ellos.
Porque un verdadero discípulo no camina solo. Ahora yo te pregunto, ¿con quién estás caminando? Y eso es algo que hemos estado enseñando bastante tiempo. Aquellos que creen que son llaneros solitarios o les cuesta rendir cuentas, en verdad no está siendo un buen discípulo. Porque en su mente está, es que me quieren controlar, quieren saber todo lo que yo hago, digo, qué cosa. Y verdaderamente no se trata de eso. Dígame, ¿quién tiene tiempo para estar? Si yo camino con alguien y alguien me dice, yo no estoy controlando a las personas. En verdad es un beneficio para la otra persona, porque está cubierta, porque yo puedo orar, porque puedo darle consejo. Pero si tú caminas solo, después no vengas a echarle la culpa a Dios de tus decisiones. Y tampoco vengas a decir, nadie me llama, nadie ora por mí, estoy sufriendo y nadie dice nada. Porque tú no hablas y tú te aíslas y eres, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y por dentro te estás muriendo de dolor. ¿Y qué tal todo en casa? Perfecto. Y tu hijo cayó en drogas. ¿Y cómo están tus hijos? Realmente bien encaminados. Y tu hija de repente está cayendo en una depresión. ¿Y qué tal? ¿Cómo está tu esposa? Ay, qué linda es realmente. Y por dentro es una bruja. O tu esposo te está sacando la vuelta y tú no hablas por temor, por no ser juzgado. Y te estás muriendo por dentro. Eso es una mentira de Satanás que tú tienes que romper. Totalmente. ¿Por qué tú no estás creciendo? Porque no caminas con alguien. ¿Por qué siempre caes en los mismos ciclos? Porque no caminas con alguien. ¿Por qué cuando alguien te hace algo y tú ya tienes 10 años caminando con Dios te ofendes? Porque eres un inmaduro, porque no has aprendido a caminar con alguien que te enseñe cómo discernir, cómo amar a las personas. Entonces, es sorprendente ver personas que tienen 10, 15 años en la fe y tú pasaste a su lado porque estás enfocada en otra cosa distraída y te dejaron de hablar porque no los saludaste. Y tú dices, ¿y en qué momento no los saludé? Entonces, todo lo toman personal porque se han acostumbrado a caminar solo y como caminar solo todo el mundo está en contra de ti. Y eso no te hace crecer. Y eres un viejo de 70 años, por así decirlo, o 30 años en la fe, 20 años en la fe, 15 años en la fe, totalmente inmaduro, que no crece. Y tú dices, pero no entiendo, yo ya debería estar en otro nivel con el Señor. Y sigues en lo mismo. Y todos los días dices, ya, todos los años, es mi determinación, voy a crecer en fe. Y llega marzo y ay, no, ya dejas de venir los domingos, ya no eres constante con tu lectura y empiezas a criticar a las personas, empiezas a criticar a los líderes, empiezas a criticar a los pastores porque estás caminando solo. Y caminar solo es contraproducente para ti porque te ciegas a la verdad. Y cuando alguien se preocupa por ti, ¿por qué me preguntas? ¿Y por qué me haces esa pregunta? Ya el nivel de sospecha se eleva. Pero cuando tú caminas con alguien y estás dispuesto verdaderamente a caminar con alguien, tú vas a rendir cuentas verdaderamente y te vas a sentir protegido. No digo que va a ser fácil, ¿eh? Probablemente va a generar fricción y vas a de repente no estar de acuerdo en algunas cosas, pero si tú te sometes al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que te dice, es correcto lo que te han dicho. Porque de nada te sirve caminar con alguien si vas a seguir haciendo lo que se te da la gana. O sea, en realidad nos hacen perder el tiempo a los que caminamos porque hay otras personas que sí quieren caminar y son enseñables. Pero hay otros que dicen, no, yo camino con tal. Y resulta que está caminando con Peritico, con Juanito, y con cada uno le dice una historia diferente. Y así tampoco se trata. Un verdadero discípulo se pone debajo del líder que Dios le muestra. Todos nosotros estamos coberturados por el pastor Lázaro. Pero el pastor Lázaro es hombre y no puede ocupar y dar consejería a todos ustedes. Le gustaría, yo me imagino que tiene un gran corazón que si por él podría, te daría 10 minutos al día, pero nosotros queremos pastor para rato, no lo queremos ahí totalmente agotado. Entonces él
confía en personas para poder ayudarle a cuidar a otros. Pero tú, ahora, desde ya les pido perdón, mi intención no es ofender. O sea, no digan, lo está diciendo por mí. Ay, la lía, seguro está diciendo esto, nunca más regreso a la iglesia. No. Ahora, si le queda el guante, póngaselo, pues, ¿no? Es Dios, es Dios. Entonces, no, es que yo no quiero hablar con nadie que no sea el pastor. Y así pasan los meses y tu vida es un caos y sigues haciendo el mismo berrinche de siempre. ¿No te cansas? ¿No te aburres? ¿No deberías crecer? ¿No miras tu vida atrás y dices, realmente cómo he desperdiciado el tiempo? Estando siempre con la misma canción, porque no, pues yo quiero el pastor o la pastora. No, ¿quién es Luz? No, nada que ver. O con Henry, no, yo quiero con el pastor. Por favor, no, que ahorita el pastor tiene agenda llena 6 meses. Yo espero. Entonces realmente no es urgente. Realmente no quieres crecer. Tú te estás fijando en el hombre y no en Dios. Porque el mismo Dios que le abre al pastor, le abre a Henry, le abre a Luz. ¿Entienden? Y ya depende de ti. El pastor lo viene enseñando años. Nosotros lo venimos enseñando años. No camines solo. No vine 3 semanas y nadie me llamó. Ok. Si eres nuevo, es posible que te hayan llamado y has dado un número equivocado. Porque no quieres que nadie se comunique contigo. O simplemente tú te has acostumbrado a aislarte y estás creyendo esas mentiras de Satanás, de que nadie te ama, de que nadie te quiere, que siempre estás solo, que a nadie le importas. La pregunta es, ¿tú te has alejado? ¿Tú intencionalmente estás buscando relacionarte con otros? Entonces eres un creyente esperando que te llamen, esperando que te busquen, esperando que te pasen la mano y te digan, ya va a pasar. Y realmente no eres un discípulo, no estás creyendo, no estás creciendo, no estás haciendo cambios. Recuerda que este año hemos elegido cambiar, elige ser discípulo. Sal del lugar donde tú te encuentras y empieza a correr y a hacer cambios y ser diferente. No esperes que pase otro año más y se pase tu vida. No, es que yo he pasado de iglesia en iglesia. Y ya pues, o sea, una iglesia más. Si Dios te plantó acá, estate dispuesto a entregarte al proceso. Ok, entonces, un buen discípulo, punto número 2, tiene la actitud correcta y no camina solo. Miren lo que dice Eclesiastés 9:10. 2 son mejor que 1, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Estos versículos siempre lo utilizan en matrimonios, porque obviamente son 2, pero también se refiere a los hermanos que caminan contigo. No camines solo, porque Dios nos creó en comunidad. Dios nos creó para crecer unos a otros y en esa relación con otros va a haber fricciones, pero en esas fricciones hay crecimiento, hay madurez. El que camina solo se cansa rápido. El que camina con propósito se mantiene firme. Entonces ya no eres un vaivén de que, ay, no tengo ganas de ir el domingo a la iglesia. Y te quedas en tu casa y te conectas y dices, escribes, no he podido ir porque me duele la panza. No, te duele el levantarte de tu cama. Y somos geniales dando excusas. Somos los padres y las madres de las excusas. Increíble. No estoy hablando a nadie de manera personal. Número B del punto 2. El buen discípulo, la actitud correcta es que no vive del pasado. Miren, Epafrodito, ¿saben qué significa su nombre? Perteneciente a Afrodita. Y Afrodita era una diosa griega que representaba el amor, el placer. Y Epafrodito desde su nacimiento fue separado para rendirle culto en los templos de Afrodita. Él ya estaba marcado para ser un sacerdote de Afrodita, pero Dios lo encontró y lo rescató. En la Biblia no dice nada del pasado de Epafrodito, absolutamente nada. Solamente te dice que él entregó su vida a punto de morir por servir a
Pablo y a Cristo. Y Epafrodito era el mensajero de la iglesia de Filipos. Yo quiero que se pongan en el pellejo de Epafrodito. Primero, ¿a quién le gusta llamarse Epafrodito? Bien, para él, en realidad, antes de conocer a Cristo era el superhonor, porque significaba que pues era totalmente honrado porque era parte del culto de Afrodita. Cuando él se convierte a Cristo, ya no se podía cambiar su nombre. Y eso era parte de su pasado. Pero el pasado no te marca. Hay aquellos que están viviendo del pasado todavía y se lamen las heridas por lo que vivieron antes y eso les impide hacer cambios ahora, porque están atados a un pasado que no pueden olvidar. O peor aún, aquellos que vienen de iglesia en iglesia y dicen, es que en mi otra iglesia hacíamos las cosas así. Es que en la iglesia en que yo estaba hacíamos las cosas de tal manera. Es que cuando yo estaba en la otra iglesia, el pastor me hizo esto. Y es que el líder me exigió lo otro y me hicieron esto. Ok, para. Tú nunca vas a sanar, nunca vas a crecer si no te sometes al proceso de sanidad. No puedes vivir en el pasado. Un buen discípulo deja el pasado donde corresponde, atrás. Porque Epafrodito no habría podido hacer nada porque era sacerdote de Afrodita y en su mente habría dicho, ya estoy marcado de por vida. No, él asumió su identidad de seguidor de Cristo, de discípulo, hizo lo que tenía que hacer, lo que Dios le pidió que haga. ¿Tú qué estás haciendo? Yo les puedo asegurar que Dios les está pidiendo algunas cosas a ustedes y ustedes están haciendo los locos. No, conmigo no es. De repente Dios te está pidiendo que empieces a servir y tú, no, es que, mira, si Dios te puso en un equipo ministerial y tienes problemas con ese líder, quédate ahí. Porque Dios está tratando con tu carácter. No, es que no me cae. Y te vas a otro equipo y vas a seguir teniendo los mismos problemas, porque te apuesto que el líder no es el problema, de repente eres tú. Y el líder está puesto ahí para que te elija y te ayude a crecer. Pero cuando tú sales de eso y te cambias de líder, tú estás rompiendo el proceso que Dios inició contigo y estás empezando de nuevo. Es como que no terminas la carrera, estás como que a 1 kilómetro, tú dices, ya voy a entrar 5K. Yo ni una cuadra, pero ya, pensemos. 5K. Y estás por 1 kilómetro, y por llegar a la meta en 1 kilómetro, dices, no, sabes que voy a empezar de nuevo. ¿Quién hace eso? Todos nosotros lo hemos hecho en algún punto de nuestra vida. Cuando Dios nos mete en el proceso y tú dices, ya basta, no quiero. A Dios le importa tu carácter, más allá de los resultados. No se dice tampoco que Epafrodito, mira, si era educado o no educado, pero si nosotros vemos un poquito la historia de Grecia y la cultura griega, por el simple hecho que él tenía ese nombre, es que él era una persona que estaba letrada, porque así había sido separado para ser sacerdote en el culto, en el templo de Afrodita. Y los sacerdotes no eran ignorantes, eran personas que podían estudiar. Pero él se olvidó de todo eso. Olvídate, no, es que yo, discúlpame, yo soy magíster, ¿quieres que limpie el baño? No. Y te haces el loco, la loca. Y haces la finta de que estás haciendo otra cosa para que no te pidan limpiar el baño. Nosotros somos iguales delante de Cristo. Todos, líderes, pastores, hemos limpiado baño y podemos seguir limpiando los baños, porque nuestra identidad está en Cristo, pero hay gente que se ofende porque les mandas a limpiar. Cuando se hace la convocatoria para limpieza, solamente responden algunos que están en el discipulado, bueno, estudiantes, pero tienen que continuar todo el año. No solamente cuando están estudiando, también en las vacaciones. Porque de eso se trata. Si Dios me llama, yo voy. No digo, no, es que me he trabajado toda la semana. Mira, hay momentos que ustedes no saben que los pastores con dolor, en la época que el pastor iba a ser sometido a operación y estaba con todo este tema de la espalda, él se paraba acá con un dolor increíble. Y él seguía predicando. Ha predicado con fiebre, ha predicado con dolor, ha predicado con diarrea,
predicado enfermo miles de veces, y yo lo vi y decía, wow. Porque además mi umbral de dolor es así, ya, así. A mí me duele la uña y se para el mundo, pero un buen discípulo aprende de ese tipo de cosas, observando, pero imitando. Entonces, olvídate de lo que tú viviste en el pasado. Sí, te hirieron. ¿Qué vas a hacer para sanar? Sí, de repente el pastor con el que tú vistes abusó de ti espiritualmente, te exigió demasiado, te exprimió. Ya, ok, perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora? No, es que yo estuve metido en la iglesia. Ok, está bien. Nadie te dice que no hayas sufrido, que no ha habido dolor. Pero ¿qué vas a hacer ahora para salir de donde estás y dejes de lamerte las heridas? Y empieces a crecer. No, es que tú no entiendes el dolor que yo sufro. Mi hijo está en drogas, está en la homosexualidad, mi hija es lesbiana, lo que tú quieras. Pero ¿qué vas a hacer hoy para salir de donde te encuentras y crecer? Deja el pasado donde debe estar, ¿ok? Número C. Un buen discípulo, la actitud correcta es que no es consumidor espiritual. No llega y espera que ya esté todo listo. Las sillas, ¿no? Ah, ya, es que falta poner las sillas, sí, pues falta. Y te vas al cafetín a consumir, ¿no? Perdón, los cafés. Entonces, en vez de también ayudar, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, ¿necesitas algo? ¿Qué más podemos hacer? ¿O cómo te ayudo? Limpio lo que tú quieras. ¿Te paso algo? ¿Qué más? ¿Qué hay por hacer? Pero no, están esperando que se pongan las sillas. O aquellos que también vienen y empiezan a orar y no oraron por ti y tú dices, Dios ya no me ama. A nadie le importo porque no oraron por mí. Dios no quiere saber nada conmigo porque no oraron por mí. ¿Saben que Dios habla con todos? Y tú no tienes que esperar que una persona venga y te imponga manos y ore por ti para que tú creas que Dios te habla. Porque entonces tú estás mirando al hombre y no estás mirando a Dios. Y te acostumbras a solamente escuchar a Dios a través del hombre en vez de escucharlo directamente. Entonces te conviertes en un bebé espiritual toda la vida y eres un consumidor. Y nosotros no estamos llamados a ser consumidores. Epafrodito viajó de Filipos a Roma y el viaje en esa época era entre 1.200 y 1.400 kilómetros. No podía tomar un avión y tampoco bus. El camino era a pie o en barco y se demoraba entre 6 semanas y 3 meses para llegar a su destino. Imagínense el viajezazo. Yo con 6 horas ya me quiero tirar del avión, no aguanto. Por el carro 3 horas y yo, ¿sabes qué? No quiero. Imagínense estar viajando 6 semanas o máximo 3 meses. ¡Qué locura! Yo no aguantaría, sinceramente. Por eso Dios permitió que naciera en esta temporada. Epafrodito, el viaje era duro y él se ofreció como mensajero. Miren lo que dice, vamos a Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Según lo que sea el contexto de esto, según los estudios, este fue el primer encarcelamiento de Pablo. Y Pablo estaba en Roma. Y en la época de Roma, cuando tú te metías a la cárcel, nadie te daba de comer. Tú dependías de tu familia. Así que si tu familia te abandonaba, tú te morías. Pablo estaba en la cárcel y él no tenía familiares. Así que la iglesia de Filipo empieza a armar comida, víveres, ropa y dinero, empieza a recolectar para enviárselo a Pablo, porque si no Pablo se iba a morir. Entonces Epafrodito se ofrece para la labor. Él era el mensajero de la iglesia de Filipos. Él sabía lo que se sometía a meterse en un viaje de entre 1.200 y 1.400 kilómetros, porque en ese viaje enfrentaba tormentas, robo, asalto, enfermedad, y es ahí donde él se enferma. Probablemente en el viaje, camino a entregarle a Pablo lo que se le había encomendado. Y él coge todo esto y llega donde Pablo y se lo entrega en el momento preciso que Pablo necesitaba. Por eso Pablo dice, ahora tengo abundancia. Él vino a servirme. O sea, no se habla nada más de Epafrodito que su entrega total. Él no era consumidor. Él no decía, ya Pablo, empieza a escribir tus cartas que necesitamos crecer espiritualmente.
La iglesia de Filipo vio la necesidad que tenía Pablo y respondió a ella. ¿A qué necesidad tú no estás respondiendo que Dios te ha mostrado y tú te quedas callado y cruzado de brazos? Porque yo te puedo asegurar que hay una necesidad que Dios te ha mostrado y tú te estás haciendo el ciego. Porque sigues herido y lamiéndote tus heridas. En el mismo lugar te encuentras de hace 5 años o hace 10 años. ¿No hay algo raro ahí? ¿No hay algo que tú tienes que hacer y romper ciclos? Deja de ser un consumidor espiritual y sacúdete un poco para que seas un verdadero discípulo y no solo un creyente. Epafrodito enferma y según lo que se puede entender durante el camino, él para, obviamente en estas posadas, como sale del buen samaritano, ¿sí? Y él ahí reposa para tratar de recuperarse y da el mensaje para que la iglesia se entere de que él estaba enfermo, porque era probable que él no iba a llegar donde Pablo a entregarle toda la ayuda que le estaban enviando. Epafrodito estaba a punto de morir y él sabía que esa misión Dios se la había entregado y él tenía que cumplirlo. Entonces, ¿qué él esperó sanarse al 100%? Él recuperaba fuerzas, es un poco de deducción y lógica y estudio, y avanzaba un poco más hasta que llegó donde Pablo. Le entregó todo lo que necesitaba, según lo que se ve, Pablo podía escribir cartas, podía recibir visita, pero nadie le daba de comer, nadie lo abrigaba, y podía estar solo mucho tiempo, pero le permitían tener espacios él había estado con Timoteo. Y ahora Epafrodito. Y dice que Epafrodito oraba con él. La palabra de Dios está acá. No dice específicamente Epafrodito visitaba a Pablo a las 10 de la mañana y se quedaba con él hasta las 6 de la tarde y durante ese tiempo oraban. No. La Biblia es específica de decir que Epafrodito suplió las necesidades de Pablo y su necesidad no solamente era material, su necesidad era emocional y espiritual. Lo recibía de Dios, pero Pablo sabía también, como discípulo que era, que necesitaba estar en comunidad con otras personas. Y el tiempo que estuvo con Epafrodito y Timoteo era esencial para él, para fortalecer su espíritu. Porque cuando tú estás cabizbajo, tú tienes que buscar personas que te ayuden a salir del hueco donde Satanás te quiere meter. A veces nos entregamos muy fácil a las emociones. Luz hoy oró por desesperanza. Había una desesperanza muy fuerte en este ambiente, en que nosotros nos asociamos con esos sentimientos negativos, con esas emociones y creemos que así es la vida. Y tú tienes que tener discernimiento para romper eso en un ratito y no asociarte, porque eso no viene de Dios. La tristeza, la angustia, la aflicción, la preocupación no viene de Dios. No te digo que no lo vayas a sentir, las emociones son también de Dios, pero tú te tienes que asociar inmediatamente con lo que Dios tiene para ti y asociarte con lo que dice la palabra antes de asociarte con Satanás y empezar a caer en un bucle emocional diciendo no hay salida. Entonces lo que hace Satanás es absorber toda tu esperanza y gozo. ¿Y qué haces tú día a día? Sobrevives y dejas de disfrutar la vida que Dios te dio para disfrutar. Porque la vida se disfruta. ¿Quiénes disfrutan la vida? No levante la mano, no me mienta. Los animo a disfrutar la vida. Porque la vida se disfruta. No es que no tengo plata, pero puedes ir a caminar al parque, respirar, salir con tus amigos. No necesitas invertir dinero. Disfruta una buena conversación. Pégate a gente que sabe reír. Conozcan a Valeria y les va a contagiar su risa. O sea, sean intencionales y disfruten la vida que Dios nos ha dado para disfrutar en este lugar, en esta creación. No digan qué terrible Señor, ¿cuándo vienes? Esa es una mentalidad de pobreza, de un creyente pobre, de espíritu, que no tiene esperanza, porque la vida se disfruta, porque Dios te permitió vivir en esta tierra para que tú la disfrutes. Y cuando tú disfrutes la vida, la gente que está a tu alrededor va a empezar a disfrutarla. Deja de empezar a hablar muerte y queja. Deja de estar dándole alabanzas a Satanás. Ay, mañana es lunes. Tengo que levantarme a trabajar. Mi día empieza a las 5 de la... Ya, todo eso es alabanza a Satanás. Mañana es lunes. Que sea un lunes como si fuera viernes. Hay un libro que se llama así. Que todos tus días sean viernes. Es
yo no digo que tu cuerpo no se va a cansar, no me malinterprete. Ay, Lía ya dijo que soy una amargada, un amargado. Ay, Lía ya dijo que soy... No, yo te estoy... Lía dice que no me canse, no, nos cansamos. Tú tienes que ser equilibrado y la única manera que tú busques equilibrios es con el Espíritu Santo. Tu cuerpo te va a pedir descanso, dale el descanso que necesita, pero no el sobredescanso, ¿no? No, es que tengo que descansar y descansas todos los días. No, tampoco se trata de eso. Y es el Espíritu Santo que te ayuda a ser equilibrado, de tal manera que tú no seas un consumidor espiritual, no solamente dentro de la iglesia, sino de las personas. Dame, 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 y empiezas a chupar, a chupar, a chupar, y no haces nada con la palabra que se deposita. ¿Cuánta palabra buena se ha depositado en tu vida? Y no pasa nada. Epafrodito sirvió con su vida, estuvo a punto de morir, ya lo sabemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Estar a punto de morir? No. Servir con nuestra vida. Cuando tú te sientes agotado y dices, no voy a ir a la iglesia, con más razón tú dices, voy a ir a la iglesia, porque ese agotamiento se lo voy a intercambiar a Dios y voy a coger su fortaleza. Porque en mi debilidad Él se perfecciona. Y yo seré débil, pero Él me dará la capacidad. Yo no podré, pero Él sí puede. Y en sus fuerzas yo todo lo puedo en Cristo. Y empiezas a declarar la palabra en vez de entregarte al cansancio y al desánimo y a la desesperanza. Finalmente, me faltan 2 puntos, voy a correr porque ya estoy en tiempo. Un verdadero discípulo es un modelo a seguir. Da, invierte en otros y permanece enseñable. Tú tienes que dar, tienes que invertir y tienes que permanecer enseñable. Epafrodito, no se dice nada en la Biblia de lo que él hace, pero según la iglesia primitiva, él llegó a ser obispo de varias iglesias. Ahora, no digo, ay, yo quiero ser pastor, quiero ser evangelista. No se trata de la meta, se trata del proceso de vida, del discipulado, porque el discipulado es un proceso de vida y eso lo sabe el verdadero discípulo. No termina, no es que tú llegaste a la meta, ¡pum!, dejé de ser discípulo. No, nosotros vamos a ser discípulos de Cristo hasta que lleguemos a estar con Él. Porque no vamos a ser perfectos, todos los días tenemos que aprender algo. El día que tú digas, ya no tengo nada que aprender, cuídate porque poco tiempo más y te vas al cielo. Porque si no tienes nada que hacer aquí en la tierra, ¿qué haces acá? Tú siempre tienes que aprender de algo y de alguien. Algo, siempre. Tú tienes que estar atento a esos detalles y ser enseñable y ser consciente que el discipulado es un proceso de vida. Epafrodito fue consciente de eso. Epafrodito, en estos pocos versículos, que son 5, nos enseña muchas cosas. Él no buscó plataforma. Es más, deben haber muchos discípulos que no fueron nombrados en la Biblia. Epafrodito fue nombrado porque fue destacable y Dios debe haber dicho, wow, qué tal corazón y desprendimiento de este hombre. Por favor, Pablo, escribe sobre él. No es que Pablo solamente tuvo a Timoteo y Epafrodito. Pablo tuvo muchos discípulos. Él mismo fue discípulo de Bernabé. Pero Epafrodito tuvo una entrega como nadie, porque él no descansó hasta cumplir lo que Dios le había dicho. Y después se recuperó y fue a la iglesia y Pablo les dice, ustedes lo van a ver sano. Estoy parafraseando lo que dice Pablo. Pero él estuvo a punto de morir por la causa de Cristo. Y Dios tuvo misericordia de él y también de mí. Porque Dios nunca nos deja solos y toma en cuenta lo que nosotros sentimos. Entonces lo regresa a Filipos para que siga haciendo la obra y le dice, ténganlo en gran estima. ¿Por qué? Porque no hay muchos como él. Tú tienes que ser un discípulo entregado. Tienes que tener la actitud correcta. Mírate, ¿dónde estabas hace 5 años y dónde te encuentras ahora? Porque tú deberías ser consciente que tu vida ya no te pertenece. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, deja el pasado atrás y empieza a ver el presente y el futuro con esperanza y hacer lo que Dios te pida. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La pregunta es, ¿estás viviendo como discípulo
o como consumidor espiritual? ¿Tu vida sigue girando en torno a ti o en el servicio a otros? ¿Qué tan presente está tu pasado hoy? ¿Sigues cayendo en ciclos? ¿Qué estás dispuesto a hacer para romper ciclos y realmente crecer? No quisiera que tú llegues al cielo y te des cuenta de todo el potencial que tú pudiste desarrollar en la tierra y no lo hiciste porque tú así lo decidiste. Empieza con pasos tan simples como empezar a caminar con alguien de manera intencional. Aunque tu carne te grite no, aunque tu mente te diga, no, qué agotamiento, tener que... Pero yo ya lo sé. Mire, el hecho que tú pienses que tú puedes caminar solo es un problema de orgullo que tú tienes que romper. Porque ni siquiera Pablo caminaba solo. Ni Jesús. Él estaba con sus discípulos todo el tiempo. ¿Y tú con quién estás? ¿Con quién hablas? ¿O solamente pides ayuda cuando ya la regaste totalmente? De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana verdaderamente se trata de sufrir por causa de Cristo, pero eso nos trae gozo, porque es por una causa, un propósito. Pero ¿cuántos de nosotros sufrimos por este mundo que nos trata de aplastar? Satanás nos tiene envueltos y nosotros le entregamos nuestra vida en una bandeja de plata. En vez de tomar la armadura de Cristo, todos acá tienen los recursos para pelear. Pero están acostumbrados a que otros peleen por ustedes, porque somos consumidores espirituales. Y nos entregamos a la desesperanza y esperamos que otros oren por nosotros, porque de repente otros son más ungidos. No. El mismo Dios que te ama a ti y murió por ti, me ama a mí y murió por mí. Pero la pregunta es, ¿cuánto tú deseas de Dios y estás dispuesto a entregarte verdaderamente? Y no me refiero a la salvación, porque de repente todos somos salvos. Me refiero a una entrega donde Él es tu Señor.